Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag, asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada martes vamos a platicar sobre temas de negocios, temas de emprendimiento, temas laborales, fiscales, de cualquier tipo de temas empresariales. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual le doy la gran bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Daniel. Todo muy bien. Ya en vísperas de Navidad, prácticamente cerrando el año, ya el año está muriendo, déjame llamarlo de alguna manera. Pues vamos por lo último del año, ¿no? Ya se fue tan rápido este año y tantas cosas que han pasado. Esperen nuestro recap de los temas más importantes, pero ya falta nada más posadas, Navidad y se acabó el año y a pensar en lo que sigue. Ya se empieza el invierno. No, el frío que hace aquí en la Ciudad de México, la verdad es que uno que está acostumbrado a templadito, la verdad es que está sufriendo, pero bueno, eso es, ya se siente la Navidad, ¿no? Es parte de. Y el año ya se está acabando y con ello, pues no se acaban las obligaciones. Hay muchos temas de qué hablar. La semana pasada platicamos sobre un tema que es la NOM 35 y no es una de las únicas normas. Hay muchas normas como la 37 que tiene que ver con el teletrabajo. Sí, la famosa norma 37 que se dio mucho después del tema de la pandemia. Por el tema del home office, muchas empresas ya optaron por dejar permanente el home office a sus empresas. Entonces, las autoridades se dieron a la tarea de regularlo de alguna manera, porque pues no estaba regulado, desafortunadamente no estaba regulado. Entonces ya una vez vieron que las empresas habían aplicado, habían implementado, habían dejado ya de manera permanente el tema de home office en las empresas, entonces ya las autoridades decidieron regular este sistema de trabajo. Y se vuelve ya como cotidiano, ¿no? Parte de esto, el home office, el teletrabajo, pero hay muchas obligaciones. Vamos a platicar sobre este tema. Voy a dar la bienvenida a ya casi nuestro tercer conductor, porque cada semana nos acompaña. La semana pasada nos acompañó, hace 2 semanas, hace 3 semanas. Quiere dejar el micrófono. No quiere dejar. No, y la verdad le agradecemos mucho a Arturo Ruiz Mació, socio director de Legal Corporativo, Laboral y PLD en Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Dani. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otra semana para platicarlo. La semana pasada platicamos de la NOM 35 y como bien ya mencionó Fidel, existe esta norma oficial mexicana 37 que vino a regular algo que la pandemia detonó, ¿no? Que es el llamado teletrabajo, ¿no? Y antes de iniciar con el tema de qué es esta famosa NOM 37, pues platícanos pues, los orígenes, los antecedentes, de dónde partir. Es un tema muy interesante y lo comentaba Fidel. A raíz de la pandemia, incluso la semana pasada lo platicábamos. Me voy para atrás lo que platicamos la semana pasada. Con la NOM 035 no tuvimos inspecciones porque entró en vigor durante la pandemia en 2020. Aquí tuvimos un fenómeno muy, muy similar. En 2021, o sea, me voy pues ya 2 años, casi 3 años para atrás. En enero de 2021, que seguíamos durante la pandemia, se reforma la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo de teletrabajo. ¿Por qué fue esto? Lo comentaba muy bien Fidel. La pandemia nos adelantó a los tiempos y nos hizo evolucionar a poder trabajar a distancia. Incluso muchas empresas generaron sistemas tecnológicos de la noche a la mañana para poder responder a las necesidades de sus propios clientes. Entonces, ante esta necesidad y esta evolución, fue que ya existía un proyecto que ya se venía platicando, pero sí detonó o apresuró vamos a reformar la Ley Federal de Trabajo y adicionar este tema o incorporar este tema de teletrabajo, que no es otra cosa que lo que coloquialmente conocemos como home office. Okay. Ahora, en 2023, o sea, me voy 3 años después, o sea, todo 2021, 22 y a casi a finales de 2023, bueno, a mediados, entra en vigor esta NOM 037. ¿Qué regula la NOM 037? Específicamente las condiciones de salud y seguridad para las personas o las relaciones laborales que están sujetas a la modalidad de teletrabajo. Okay. Pero yo creo que vale la pena, antes que nos metamos de lleno a qué es la NOM 037, hay que recordar qué es teletrabajo. Sí. Y teletrabajo, si nos damos a la definición, es muy sencillo. Si tenemos un servicio personal subordinado, prestado en un lugar distinto o un domicilio distinto al centro de trabajo, y ahí les va la tercera característica muy importante. A través de sistemas de información y comunicación, tecnologías de la información y comunicación, podemos... Casi está en la definición de teletrabajo. Okay. Tenemos otro cuarto requisito. Si el 40% que destina el trabajador a sus actividades lo realiza en este domicilio o domicilios, ahí es cuando nos encontramos en teletrabajo. Pero vean qué tan general y sujeta a interpretación está esta definición. Es
40% del tiempo. No te dice ni de la jornada diaria, ni de la jornada semanal, Sí. la jornada mensual. Entonces, desde ahí, cuando salió esta reforma, todas las empresas tuvieron que establecer, y al día de hoy tenemos que establecer posiciones de cómo lo vamos a considerar. Sí. A manera de ejemplo, si yo trabajo 3 horas en mi casa al día, entonces ya estoy en o no estoy en teletrabajo. Si de mi mes trabajo 2 semanas, estoy o no estoy en teletrabajo. ¿Cómo voy a computar o calcular ese tiempo? Ok. Eso fue uno de los temas que en 2021 nos trajo pues, bastantes interpretaciones, e incluso lo que decíamos en ese entonces, que no eran obligaciones, hay que generar una política en materia de teletrabajo que regule esos tiempos para el caso de una inspección. Entonces, con base en esto, ¿y por qué puntualicé los 3 requisitos? Porque también pasa mucho, y hoy en día en el mercado, que nos dicen, solo porque Arturo trabaja fuera del centro de trabajo, en las oficinas de sus clientes, ya está en teletrabajo Arturo. No, porque regresamos. Tiene que ser en un domicilio establecido y a través, que es lo más importante, de los sistemas de tecnología e información. No todo es teletrabajo, es a lo que quiero llegar. Un comisionista que va prácticamente con todos los clientes no es teletrabajo. Una persona que se la pasa viajando en consecuencia de la relación de trabajo tampoco es teletrabajo. Pero si yo, Arturo, estoy en mi escritorio, en mi casa, y estoy reportándole vía una computadora, vía un celular, vía a un iPad, ahí pudiera estar encuadrándome en teletrabajo como tal. Y en caso que me cuadre con teletrabajo, me aplicaría esta famosa NOM 037. Oye, Arturo, una duda. ¿Hay una definición de qué es teletrabajo? Porque con esto que tú apuntas, ¿qué pasa cuando en una firma de contadores que están auditando, te toca revisión de pagos provisionales o cumplimientos, lo que sea? Pues la gente muchas veces está trabajando en la empresa donde está en la compañía, o sea, la empresa que estás asesorando, no estás en las oficinas, o sea, y estás frente a una computadora, ¿sale? Pero pues realmente a lo mejor estás en una sala que te presta la empresa que estás asesorando, pero es lo que estás haciendo. No estás en tu casa, pero estás fuera de la oficina. Ese es un ejemplo muy práctico y muy bueno, y es un ejemplo de cuando no me encontraría en teletrabajo. Okay. A ese grado tiene que ir la definición y la función del servicio que va a prestar el trabajador. Y lo decimos, además, cuando entramos en época de auditorías, prácticamente en época de auditorías, digo, hoy ya tenemos mucha tecnología, pero gran parte sí se realiza en la planta o en el centro de trabajo de nuestras empresas, de nuestros clientes. Entonces, por eso tenemos que analizar a detalle si estamos o no estamos. Es decir, y regreso, no solo por el hecho que no presto el servicio como tal en mi centro de trabajo, quiere decir que inmediatamente ya me encuadré en esta normativa, ¿no? Que por lo que entiendo va más relacionado a tal cual la definición de home office, ¿no? Tal vez va más apegado Exacto. a trabajar en casa, ¿no? Porque por lo que entiendo, si tú vas a otra empresa o demás... Estoy de acuerdo. Sí. Y la idea y lo que regula esta norma es el trabajo en casa, Sí, el tal home cual. office o el teletrabajo. Sin embargo, ¿cómo compruebas tú o cómo tú puedes demostrar a las autoridades Que no está trabajando en que tu casa. no están trabajando? A ver, no está en la oficina, entonces ¿dónde está? Exacto. O sea, van a tus oficinas a ver dónde está esta persona. Ah, pues está trabajando en la empresa o como dicen, el cliente, en la empresa del cliente, está trabajando. Ah, ¿cómo sabe ellos que no están en home office y cómo le tendrían la obligación de aplicar la norma? Ese yo creo que es la parte fina de este tema. Totalmente. Y por Porque eso- es cómo demostrar Sí. que no estás o que estás cumpliendo con la norma del 40-60, como comenta Arturo, o no. Sí. O sea, ¿cómo definir eso y cómo demostrar a las autoridades que lo estás cumpliendo? Y es muy complicado porque tenemos que demostrar el por qué no está Arturo ahí. Ajá. ¿Me explico? Sí, Que- de acuerdo. entonces ahí entramos al tema de nuestro contrato individual de trabajo, las funciones establecidas dentro del mismo contrato, cuando asignemos a ese trabajador, cómo vamos a documentar esa asignación a una empresa o a otra, la política que hablaba. Es decir, como vamos a ver ahorita cuando entramos a la NOM ya de lleno, las inspecciones van a ser en los centros de trabajo, no van a ser en los domicilios de los teletrabajadores. Entonces, ¿cómo voy a poder contestar una inspección? Sí. A través de ese expediente de defensa en el cual voy a acreditar, como decía Fidel, que no es teletrabajo y no me aplicaba, o que sí es, y aquí está mi expediente Sí, completito, no, es todo ¿no? un reto porque hasta el tema de las horas debe de estar bien documentado, ¿no? Yo creo que
Yo creo que lo principal para cuidar esta norma sí son controles. Y controles, como bien apuntaba Arturo, es el tema de políticas. Sí. Tener unas políticas establecidas, incluso cambiar contratos, hacer adentro tus contratos de trabajo. Porque tus contratos de trabajo, a lo mejor de personas que contrataste hace 10 años, pues no hablan nada de teletrabajo, de home office, porque no existía. Esa era la realidad. O si existiera muy poco, muy pocas empresas lo daban. Eso pasaba hace 10 años. Exacto. Pero ahora creo que gran parte de las empresas lo dan, o muchas de esas, para evitarse este tema de la norma, hicieron que regresaran todos a la oficina, ¿eh? O se inventaron, y no quiero decir que esté mal, documentaron un sistema híbrido. ¿Sabes qué, Arturo Ruiz? Vamos a hacer un esquema flexible. Tú vas a ir, tu jornada para efectos de la política es de lunes a viernes, tú tienes 2 días a la semana, no más. Oye, ¿qué pasa si me enfermo el tercero y voy a trabajar desde casa? Ahí entramos en una excepción de teletrabajo que tenemos que documentar. Okay. Porque te habla que un requisito es que la ocasionalidad no origina que caigas en el supuesto. Sí. Pero también regresamos a controles. Exacto. ¿Cómo voy a demostrarle que Arturo se enfermó 10 días seguidos, pero que quiere seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es lo que le tienes que buscar la manera que cuando llegue el inspector le pueda demostrar con temas de políticas y controles que tiene. No es la única forma, ¿eh? Sí. Ahorita vamos a hablar más a detalle. Yo creo que el primer punto es definir si caes en esta parte. Exactamente. El primer punto, y creo que ya nos ibas a cortar porque ya nos vamos a corte, pero el primer punto es específicamente el ¿dónde estoy parado? Exacto. ¿Qué me aplica? ¿Soy teletrabajo? ¿Soy híbrido? ¿Soy presencial? Exacto. Y el segundo punto sería ¿a qué estoy obligado? Pero, ¿qué les parece si platicamos sobre este tema de la NOM 37, regresando un pequeño corte? Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre la NOM 37, Norma Oficial Mexicana 37, que habla sobre el teletrabajo. Ya nos platicaron sobre a grandes rasgos de dónde partió, dónde nació, que fue a partir de la pandemia. Y hoy en día la definición de teletrabajo y cuándo caes en el supuesto. Pero platicamos o nos quedamos en el tema de ¿a qué estás obligado? Vamos a pensar que ya, sí, tienes... Encuadramos. Estamos ahí. Pues ahora, ¿qué sucede, no? Mira, la norma te establece ciertas obligaciones o requisitos que debes de tener para efectos de poder demostrar que estás cumpliendo con esta famosa norma. Sí. Que es el tema importante. O sea, nosotros ahorita hablamos, puedes divagar en muchas cosas, pero la manera que tenemos que ver cómo demostrar ante una inspección de que realmente estás cumpliendo si es que tienes el tema de teletrabajo. Sí. A lo mejor si no tienes tema de teletrabajo, nada más tienes que demostrar que pues, todos están aquí, que también es importante, porque pueden llegarte a preguntar, sí, y a ver si demuéstrame que toda tu gente está aquí. O sea, también, no porque no des teletrabajo, no tengas que tener algún control, porque sí te pueden llegar a preguntar de qué estás haciendo y demuéstrame que sí es cierto que no estás dando teletrabajo. Gran punto. La verdad es que sí, digo, ahondemos si quieres sobre esta parte de las obligaciones y sobre eso vamos partiendo. Es un tema, esta NOM 037 nos dio muchas obligaciones. De hecho, platicábamos fuera del aire de que a raíz o el efecto a raíz de esta NOM 037 es que muchas empresas evaluaron tal vez no quiero estar en teletrabajo y tal vez quiero estar en un esquema híbrido, flexible, etcétera. Y vamos a poner, y son obligaciones que vienen a cambiar nuestra forma incluso de contratar al personal. La principal obligación, la 1, nuestra base es lo que mencionábamos que era una mejor práctica de tener una política de teletrabajo. A partir de esta NOM 037 ya es una obligación. Ya tenemos la obligación de tener esta política en materia de teletrabajo y capacitar y difundirla con todos nuestros trabajadores. Ese sería el punto número 1. Okay.
Esa no la tengo que presentar ante ninguna autoridad. La debo tener con ciertos parámetros muy específicos. El segundo punto, que fue muy disruptor, la verificación del domicilio o de los lugares a través de los cuales se va a prestar este servicio personal subordinado. Lo que nos dice la NOM es: el domicilio tiene que cumplir con todas las condiciones en materia de salud y seguridad e higiene. Entonces, ¿de quién es la obligación de verificar que cumpla? Del empleador o futuro empleador. Lo que nos señala la NOM es: tú no puedes, hay que recordar que hay dos formas de caer en teletrabajo. Tú no puedes contratar a un candidato a este tipo de relación o modificar la relación de presencial a teletrabajo si primero no haces una verificación de domicilio. Con base en esto, el empleador tiene la obligación de, primero que nada, tener una lista de verificación en la cual voy a establecer todos los parámetros que ese domicilio debe de cumplir. ¿Qué características debe cumplir el domicilio para que se pueda prestar ese servicio? Con todas las características necesarias, valga la redundancia, para proteger al trabajador y que desempeñe de una manera óptima sus actividades. Okay. Entonces ya hice punto 1, ya hice mi lista de verificación al interior. Desde ahí no está muy difícil cumplir. Desde ahí ya está complicado. Está complicado. Número 1, ya tengo mi política. 1. 2, ya hice mi lista de verificación. 3, ya tengo a Dani que quiere entrar en materia de teletrabajo conmigo. Es un candidato, está perfecto. Lo primero que le preguntaría a Dani, ¿tú me dejarías a mi empleador a través de una comisión que vaya presencialmente a tu domicilio y revise tu domicilio cuando todavía no existe relación de trabajo? No, está complicado, ¿no? Estaría complicado. Sí, entonces entramos al primer paradigma de... Digo, puede suceder, ¿no? Puede suceder. O sea, es un tema disruptivo. No lo teníamos. O sea, vamos a permitir, no vamos a permitir. Ok, esa es la primera. Y porque muchas veces puede pasar ahí en el tema que a lo mejor ni es tu casa, ¿no? Vives con tus papás, Exacto. con tu abuelita, con la tía. O sea, muchos factores que de verdad, bueno, yo puedo darles mi domicilio, pero a lo mejor no se les va a poder atender porque Exactamente. Porque no hay manera. Y hablamos, y ahí nos damos a otra materia que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y también el derecho de la privacidad del trabajador. Sí. Esa es la 1. O sea, la opción 1 es yo empleador tengo la obligación de verificarlo. Okay. Opción a través de una verificación física que hace la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Acude, cumple o no cumple. ¿Qué pasa si no cumple? No puede haber relación de teletrabajo. Así de liso y llano. Opción 2, porque no me dejaste ir a tu domicilio. Te puedo dar la opción de que tú autoevalúes el domicilio. Tú te llevas mi lista de verificación y tú me dices si incumplen. Vamos al tema práctico. ¿Creen o no que haya un conflicto de interés? Yo quiero el trabajo. Pues sí, todo cumple. Sí, tengo un Pues sí, espacio. a ver, Es una realidad práctica, ¿no? Quiero el trabajo, tengo la necesidad. Entonces digo, sí, pues sí, cumplo, ¿no? Exactamente. Porque si no, no me lo vas a dar. Y ahí va el tercer tema que viene expreso en la NOM, que el candidato realice la autoevaluación y lo verifique, no le quita o no se le traslada la responsabilidad, se la queda al empleador. Entonces ahí tenemos otro tipo de conflicto. Sí. Y te dice, podrá verificar el empleador cuando hay una autoevaluación, a través de medios tecnológicos. Es decir, enséñame tu casa en video y tráeme fotos. Entramos a un tema también de materia de protección de datos personales y de derechos de privacidad. Entonces es un tema que se vuelve complejo. Vamos a suponer que ya tenemos check y tenemos check. Y que sí cumple el domicilio. Ahí les va algo práctico. Dice dentro de la NOM que el teletrabajador, porque ya es una relación de trabajo, tiene la obligación de informar al empleador cuando haya un cambio de domicilio. No tiene la obligación de solicitar autorización, solo informarte y no te señala un plazo en específico. Okay. Entonces acuérdense en la pandemia yo podía estar hoy trabajando en Acapulco y mañana estaba en San Luis y pasado mañana estaba en Estados Unidos. Entonces, si no tengo la obligación de pedir autorización y no avisábamos, podemos traer temas en materia de seguridad social, traer temas ya tan drásticos como un EP, un establecimiento permanente por las funciones que realiza en el extranjero, temas laborales en el extranjero. Okay. O sea, son temas complicados. Y 3, para esa notificación no establece la obligación de que haya otra verificación. O sea, yo te notifico, ya me voy y sigo teniendo ya la responsabilidad y nunca verifiqué que ese domicilio cumplía. Es que de verdad con todos estos tipos de requisitos que piden las autoridades, la mayoría de las empresas o los empresarios dicen, no, ¿sabes qué? Adiós del home office,
porque no hay manera de cumplir con todos estos requisitos y la responsabilidad que te estás quedando en el tema de que, bueno, los puedo verificar. Incluso yo lo veo en un tema, ya vimos el tema de protección de datos, pero hoy en día la información es tan importante, la tienes que resguardar, que te puede llevar a, imagínate si cae en unas malas manos, ¿no? Le enseñaste dónde está tu casa, qué tienes, qué no tienes, o sea, ya está un tema de delincuencia, pudiera llegar a pasar, o sea, creo que es información muy delicada, que imagina tener información de muchísimos empleados o trabajadores, que ya tú como patrón, como empresario, ya no te quieres comprometer, y dices, no, ¿sabes qué? Perdón, si quieres, mejor vamos a la vieja escuela, todos trabajamos en la oficina, en la fábrica, donde sea, y no hay manera de que haya home office o teletrabajo por este tipo de situaciones o requisitos que están imponiendo las autoridades. Exacto. Entonces, este tipo de requisitos como el que platicaba de cambio de domicilio, que es real, que lo vemos en el día a día, ¿qué tenemos que hacer? Y lo platicábamos hace un minuto. Establecer políticas, irnos más allá de lo que señala la ley. En el contrato individual, en nuestra política, señalar que no va a ser una simple notificación, que tiene que ser mediante autorización, previa verificación si te doy la autorización y con tantos días de anticipación. Es decir, si me quedo que me supla la ley o la norma, pues estoy frito, ¿no? Es decir, tengo que caer en parámetros y políticas. Otra obligación que tenemos, que ya todos la conocemos, es tengo que dar los apoyos, déjenme decirlo así, para efectos de tecnología, para efectos de comunicación, para efectos de electricidad. La luz. Es decir, las herramientas de trabajo, la silla ergonómica, hasta la silla. Lo que se necesite en consecuencia o derivado de la naturaleza del servicio. Pero no señala cómo. Y ahí entramos un tema de la luz, ¿es herramienta de trabajo? ¿O la computadora? ¿O el bono que le vaya a dar? ¿O es una prestación? Y ahí entramos en la disrupción. Laboralmente, el tratamiento debe ser como herramienta de trabajo. Digo, no sé si la norma lo dice, digo, yo ahí sí lo desconozco. ¿Cuánta luz consumes? Es que la norma es... ¿O qué internet consumes? No, ya Pues eso es muy subjetivo, o sea, eso. Es completamente subjetivo y vamos a dar un ejemplo práctico. No es lo mismo mi luz en Ciudad de México que mi luz en Nuevo León. Exacto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tanto va a ser o cómo voy a cuantificar? La norma es omisa y el capítulo también de 2021 que se adicionó también es completamente omisa. Hay mejores prácticas para ello, pero regresamos, y perdón por ser repetitivo, a todo eso lo tengo que tener en mis políticas correspondientes para poder demostrar a la autoridad cómo lo determiné y que sí estoy cumpliendo. Ahora, ese pago lo voy a integrar para efectos de seguro social, el pago de la luz, o no lo voy a integrar. ¿Integra salario o no lo debo de integrar? Hay diferentes interpretaciones y también tengo que determinar cuál es el tratamiento laboral, fiscal y en materia de seguridad social. Exactamente, si tú me preguntas a mí, yo considero que no es parte de tu salario, yo es una herramienta de trabajo. Correcto. Porque como tú me estás diciendo que puedo trabajar desde casa, pues una herramienta que necesito va a ser la luz, el internet, si no puedo trabajar. Sí. Yo sé que existe la otra interpretación, pero creo que será muy absurdo grabarlo. Sí, ¿cómo lo hacen? ¿No? Y pasó en la pandemia durante 2021, seguramente lo llegaron a ver. No coincido, yo coincido con tu interpretación. Es una herramienta de trabajo porque es para efectos de poder realizar la actividad, no en beneficio de ella. Pero tuvimos muchas interpretaciones en 2021, muchas empresas asesores que sí dijeron, lo grabas porque es lo conservador. Antes de que se nos acabe el tiempo, nos queda un minutito. ¿Qué pasa con aquellas empresas que dijeron, sabes qué, sí me voy a aventar, sí quiero teletrabajo y vámonos, pero no cumplen? ¿Cuáles son las sanciones? O sea, ¿cuál es el impacto? Las sanciones son bastante robustas. La máxima se nos va a 5,000 UMAS, que como está la UMA hoy en día son cerca de 540,000 pesos. Ojo, por cada omisión que me detecte la autoridad o por cada trabajador que resulte afectado. Entonces, si tengo 15 trabajadores bajo esta modalidad, ahí sería la multiplicación. Esos son los umbrales máximos, pero es como tenemos que visualizar siempre una contingencia. ¿Cuál es mi peor escenario en caso de ahora sí que de un incumplimiento o de una omisión, ¿no? Vamos a seguir platicando sobre este tema en próximas emisiones porque la verdad es muy interesante. Yo creo que nos quedó el tema de inspecciones y ver sobre más. Y seguramente te vamos a ver la próxima semana como venimos haciéndolo desde hace 2 meses. Entonces te agradezco mucho, Arturo Ruiz Mació. Gracias a ustedes. Socio director del Legal Corporativo de Garrido Licona. Te agradecemos por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Fidel, seguimos platicando sobre ciertos temas, pero vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. El outsourcing
no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Platicábamos en bloques anteriores sobre la NOM 37, esta famosa norma oficial mexicana de teletrabajo. Sin embargo, antes de iniciar el bloque platicábamos, Fidel, sobre que ya está acabando el año. Ya estamos a nada, ¿no? Y ya hay aspectos que considerar. Estamos en los últimos días del año, ya por terminarse, pero vienen cosas importantes o divertidas para las empresas. Sí. La fiesta de fin de año, los regalos de Navidad que las empresas suelen dar, hasta el pavo muchas veces, ¿no? Son varios temas que se dan normalmente al final del año por la época, como regalo de la Navidad, del Año Nuevo, de todo lo que sea, que al final pudieran tener alguna implicación en materia fiscal. Exactamente, no quisiéramos hacer fiestas, pero si están considerando dar este tipo de o realizar este tipo de gastos, pues es importante que consideren este tema, que es gastos de previsión social. Y para platicar sobre este tema, pues doy la bienvenida, como habitualmente nos acompañan muy seguido aquí en Sin Duda, a Asael Apolinar, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Asael? Muy bien, Dani. Gracias por acompañarnos. Y a Zoe Gómez, socia directora de GL Working. ¿Cómo te encuentras, Zoe? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Dani. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Ya tenía como unas semanitas que no andaba por aquí, socio. Te dejamos descansar. Un poquito, pero... Para que tenga oportunidad de trabajar. Pues platicamos sobre este tema y bien, lo mencionábamos, no hay que perder el tema, las obligaciones. Todo está bonito, regalos y demás. Sin embargo, hay que considerar las obligaciones, ¿no? Las empresas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos pues básicamente con la definición de qué es previsión social? ¿Qué son estos famosos gastos de previsión social? A ver, la ley del impuesto a la renta define la previsión social como aquellas erogaciones que hace el patrón en favor de los colaboradores para mejorar temas sociales, temas culturales, temas deportivos que cubran necesidades presentes o futuras. Ajá. Eso es como se define previsión social. Oye, el regalo de fin de año, la fiesta de fin de año, ¿estrictamente es previsión social? La respuesta es no. Okay. Aunque la autoridad ahí en una fórmula que hizo para previsión social los incluyó. Son dos aspectos totalmente distintos. Normalmente la previsión social es algo de manera recurrente, de manera constante que se le da al colaborador, mientras que los gastos que comentabas de fiesta de fin de año, regalos... Recurrentes son cada año. Son cada año, pero también mucho depende de la situación, cómo quedaron los resultados de la empresa. Exacto. Mientras que la previsión social es, oye, aunque el resultado no hubiera sido tan bueno, pues ya son temas que inclusive están en contratos laborales que para poderlos reestructurar, que sí se pueden reestructurar, pues necesitamos seguir un proceso laboral, fiscal muy puntual. Esa es la gran diferencia. Ok, entonces, digamos, no todos estos gastos son llamados de previsión social. O sea, sí, no todos los gastos deben de calificar como previsión social. O sea, en general, ¿qué puede englobarse en el tema de previsión social? Fondo de ahorro, vales de despensa, el tema de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pagos de club deportivo, becas de escuelas. Perdón, o sea, no recuerdo exactamente cuál es la definición o cómo podremos definir previsión, porque creo que ahí va a ser la clave para determinar cuáles pueden entrar o cuáles no. Es la que acaba de decir, esa es como viene en la ley de ISR. Son erogaciones que realiza el patrón en favor de los colaboradores para cubrir necesidades presentes o futuras de carácter social, cultural, deportivo, educacional. Y te aplica la de y cualquier otra análoga. Entonces ahí es donde puedes dar la creatividad hasta donde quiera, ¿no? No modifica tu patrimonio, pero sí tu calidad de vida, ¿no? Ok. Que esas son como de las atenuantes que ayudan a esa separación. Porque estaríamos hablando, fíjate, en el tema de impuesto sobre la renta tiene una definición, pero para efectos del seguro social pudiera tener otro tratamiento totalmente distinto. Que bueno, para efectos de seguridad social, en realidad no es que exista la previsión social. O sea, hay 9 fracciones específicas que excluyen lo que no integra, pero de entrada todo es base, excepto las fracciones específicas, ¿no? Que algunas efectivamente consideran estos conceptos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, para estos efectos, pues sí, queda claro. O sea, son estos famosos vales de despensa, seguro de vida y demás, ¿no?
Una duda, ¿tendría que estar estipulado sí o sí dentro de un contrato? O sea, tendría, como bien lo mencionabas, ¿tendría que venir o cómo nosotros garantizamos que este es un gasto de previsión social? A ver, o sea, tú defines la previsión social por el mero concepto. Okay. Ahora, por un tema de formalidad, tanto legal, fiscal, es indispensable que esto esté perfectamente documentado en el contrato laboral. Ahora, dependiendo la complejidad de las prestaciones de previsión social que otorguen las empresas, es donde tal vez en el contrato laboral, en el individual, haya una referencia hacia la política de previsión social y así ya te dirijas cuando tengas que implementarla. Yo creo que eso es lo más común. O sea, en la práctica lo que más hemos visto es que hagan referencia a algún anexo, alguna política de... ¿Por qué? Porque muchas empresas van evolucionando y van cambiando de acuerdo a las necesidades que tienen los trabajadores. Porque imagínate, si lo metes en el contrato, estableces qué les das y luego quieres aumentar o disminuir, déjame llamarlo de alguna manera, pues vas a tener que cambiar todos los contratos, hacer adendums a los contratos. Entonces, lo que yo me he encontrado en la práctica es de que tienen un contrato, hacen referencia, lo que sí muchas veces no vemos, tienen un documentillo ahí donde dicen cuáles son los beneficios, pero realmente no existe un plan, que creo que es muy importante, déjame llamarlo una política, un plan de previsión en el cual se establezca cada uno de los beneficios que estás dando y por qué los estás dando. Creo que eso te va a ayudar para saber si es beneficio, si es un plan o no de previsión social. Y sobre todo uno de los grandes mitos de la previsión social es que siempre se asume que le tienes que dar la misma prestación a todos los colaboradores. Esto porque hay un requisito en ley que habla de generalidad, pero la parte importante es no confundir generalidad con universalidad. Universalidad sí, te lo tienes que dar a todos tus trabajadores en las mismas condiciones, pero la realidad es que la previsión social tiene que tener ese enfoque. ¿Cuál es la necesidad de mi colaborador? Tal vez si tú estás hablando de una empresa de servicios que está en un mismo piso, en una misma ciudad, pues prácticamente serán las mismas. Pero, por ejemplo, en esta práctica profesional me ha tocado ver, por ejemplo, planes de previsión social de cadenas hoteleras. Y la necesidad de tu colaborador de Tijuana no va a ser la misma que la de Mérida. Sí. Eso no impide que, aunque sean mismos niveles, eventualmente puedas evaluar, otorgar prestaciones distintas justamente para cubrir necesidades distintas. Y ahí es donde es fundamental estar bien asesorado para poder cumplir todos los requisitos y poder aprovechar a lo más que se puedan estos temas de previsión social, porque por ahí también tenemos otro tema. Desde hace ya varios años, la autoridad fiscal ha limitado muchísimo la deducción de las erogaciones de previsión social. Entonces, realmente para que cumplan su función y haya un beneficio y un gana-gana entre empresa y colaborador, es indispensable estar muy bien asesorado. Ok. Ahora, ahondando más sobre estos requisitos, bien nos mencionabas, ¿tiene que ser universalidad? ¿Es generalidad? Generalidad, ajá. Que no tiene que ser igual a universalidad. Okay. Y muchas de las prestaciones de previsión social, como es el fondo de ahorro, como es el vale de despensa, tienen topes. Okay. En los cuales, por ejemplo, tal vez los colaboradores de nivel básico no van a tener tema con esos topes, pero ¿qué va a pasar con los del nivel gerencial hacia arriba, por ejemplo? Bueno, pues ya los tienes ahí topados y cualquier incremento que tú les des al salario, ya no puedes tocar esos temas de previsión social, tendrías que irte directamente al salario y totalmente grabado. Perfecto. ¿Qué otros requisitos podemos encontrar o para que tengan cuidado las empresas, aparte de este que nos mencionas? Pues mira, hay muy particulares. Uno, por ejemplo, muy típico es que en el vale de despensa tiene que ser un monedero autorizado por la electrónica autorizado por el SAT. Por ejemplo, en el tema de fondo de ahorro, sí obligan a las empresas y al colaborador a que solamente puede tener 2 disposiciones al año, más los límites que establecen en cuanto a las aportaciones. O sea, realmente... Que se registre, ¿no? El plan. Y que se registre el plan, ¿no? Tanto en CONSAR como en el SAT. Entonces, justamente todos esos requisitos son los que las empresas tienen que asesorarse muy bien para estructurar, como comentabas, Fidel, un plan. No es una hojita, la verdad es que no es una hoja, es un manual de previsión social. Un manual de previsión política, no sé cómo decirlo. Una política en el cual establezcan todas las condiciones, cómo se van a ir incrementando. Te puedo decir que hay empresas que dicen, a ver, yo le voy a seguir dando fondo de ahorro. Si ya está grabado, no importa, ya se lo grabo, pero pues es se vuelve un integrable, un acumulable, ¿no? No, pero ahí en esa política ya sabes cuáles son las implicaciones fiscales, de seguridad social, todo lo que tenga que ver con esa prestación. Ok, ahora,
aparte de estos, digo, sabemos que el riesgo más, o bueno, es lo que pienso, el riesgo más tangible es el tema de la no deducibilidad de estos gastos. ¿Qué otros riesgos pueden tener o qué otras sanciones? En materia de seguridad social también son Justamente, importantes. ¿qué riesgos hay? Fíjate que yo creo que en materia fiscal está como mucho más definido, ¿no? Oye, tienes una proporción, ¿no? 47-53 y pues ya depende de lo que tengas, es lo que tomas como deducción y lo demás pues es directamente un gasto, ¿no? Ya no tienes ese beneficio del acreditamiento de ello. Pero en materia de seguridad social no puedes jugar con la canasta completa. Sí tienes que ir por cada una de las partidas y con un límite diferente para todos los efectos. Si hablas de vale de despensa, y aquí esto es hoy bien controversial, ciertamente, como lo señala ASA, la autoridad de repente dice es que las monedas no se comen y las manzanas sí. Bueno, sí, o sea, hoy usualmente te dan un cupón, un vale, un electrónico que viene ya codificado inclusive, ¿no? O sea, no puedes pagar alcohol, tabaco, o sea, tiene que ser despensa per se la que consumes y creo que en general los establecimientos ya evolucionaron hacia allá y por eso tienen ese bloqueo. Sin embargo, al IMSS no le encanta que se lo des en efectivo. Pero, perdón, su ley dice las despensas en especie o en efectivo hasta el 40% de la UMA. Y lo que exceda, eso se acumula. Pero lo que no, perdón, es no integrable. Ok, o sea, entonces hay riesgos entonces en la parte laboral, o sea, no tendríamos. A ver, tienes límites y hay que ser cuidadosos y considerarlo. Y lo mismo con el fondo de ahorro. Ese creo que está mucho más hermanado, ¿no? Hasta 2 veces, que no pueda retirarlo el colaborador. Y creo que ahí es más bien un tema de administración, sí, de registro del plan, pero inclusive que los depósitos sean conjuntos e iguales. Porque hay quienes dicen, bueno, que el trabajador aporte y yo aporto al final del año. No, porque rompes la regla de conjunto. Entonces, sí hay peculiaridades que ir trazando por cada una de las partidas. Si el cuestionamiento es diferente, inclusive en el tema de impuestos estatales, pero si quieres te devuelvo la voz. Ya se nos está acabando el tiempo. Para no acabar con esta idea, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Seguimos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre los gastos de previsión social. Ya se acabó el año y con ello las fiestas y y hay gastos y hay regalos y demás, pero estamos definiendo qué son estos gastos, ¿no? Incluso es importante porque estás cerrando el año y tienes que definir qué es deducible y qué no es deducible para tu declaración anual. O sea, también se vuelve importante. Y a lo mejor, ¿qué puedes dar adicional a lo que ya tenías para el siguiente ejercicio? Exactamente. Nos quedamos, Zoe, con un punto que bien lo cortamos de tajo, pero era sobre el tema de los impuestos estatales, el impacto en los impuestos estatales. Hoy, por ejemplo, las autoridades estatales consideran a la base de pago los seguros o de vida o de gastos médicos y eso se vuelve bien complejo de administrar, sobre todo en pólizas grupales, porque lo que haces es que dices, tengo una plantilla de 100 personas, ¿no? Oye, ¿cuántas están en cada entidad federativa? Hacer esa separación es muy complejo y lo que usualmente haces en esas pólizas globales es que dices, oye, al final del año cerré con 110 personas, te pago 10 adicionales de cobertura. ¿Y de qué localidad eran? ¿Cómo acumula y a qué base? Esos son el tipo de cosas que sí en el adendo deba de estar separado por cada localidad, por lo menos una muy buena aproximación, porque la autoridad estatal sí va a estar enfadándonos con eso, porque en sus códigos financieros así lo estipulan. Ok, financieros fiscales. De otros aspectos que también vale Sí, la pena. yo creo que el siguiente reto para la empresa en el tema de previsión social es, como comentaba Fidel, oye, ¿qué más puedo dar de previsión para el próximo año? Pero por otro lado está el tema de cómo ha evolucionado la necesidad de los colaboradores. O sea, déjame ponerlo así, hace 15, 20 años,
casi era de cajón el tema de fondo de ahorro y vales de despensa. Hoy las necesidades de las personas han cambiado significativamente y hoy para hacer una correcta implementación o modificación al plan de pensiones, pues ya necesitas inclusive temas de capital humano muy fuerte en donde te digan cuál es la necesidad del colaborador. O sea, antes decías, oye, doy vales de gasolina tal vez. Pues es que resulta que ya todos llegan en bicicleta. Y nos ha tocado casos así, ¿no? Sí. Todo el mundo llega en bicicleta, entonces a mí no me sirve dar ese beneficio, ¿no? Está tan lejos la empresa que es más funcional un autobús que los lleve y los traiga, ¿no? Con un punto común de encuentro, ¿no? Eso. Pero justamente esa la parte de la implementación es donde puede venir el siguiente reto para las empresas. Oye, en el seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, oye, ¿qué tipo de cobertura le está dando a mi colaborador? ¿Realmente sí es completa? ¿Realmente sí va a satisfacer esa necesidad? Porque te puede jugar en boomerang. Oye, le vendiste el tema de gastos médicos mayores, mira, con esto tienes que hacer. Oye, me pasó esto y me dijeron al hospital, su póliza no lo cubre. Pues ese es un boomerang en contra de la empresa, porque finalmente tu colaborador quedó descontento. Entonces, estos detalles como decir, a ver, ¿a quién voy a contratar para el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida? Por ejemplo, en el tema de... Incluso localización, Asa. Porque, a ver, tú contratas y sobre todo si estás en el centro del país, dices, bueno, mira, con que me cubra este y este hospital, creo que agarro al 80-20 en función a mi población. Sí, pero a la hora que te vas a Ciudad Juárez, a Mérida, dices, ni siquiera está esa red hospitalaria y no la incluye la gama en la que estoy haciendo la contratación. Entonces, se te convierte en un gasto. Sí. Porque obviamente estás pagando por algo que no se va a usar y además la persona va a tener un tema, lejos de retención de talento y bienestar, va a decir, oye, ¿y como para qué me lo das si ni siquiera lo puedo usar? O cuando yo tuve una emergencia, me lo negaron. Entonces, efectivamente, se te vuelve atrás porque ni estás reteniendo ni estás atrayendo. Lo mismo, un plan de pensiones. Dile a cualquier niño millennial, es que, ¿qué crees? Que si estás conmigo, y no nos vamos a ir lejos, 10 años. Y cualquiera pensaría que 10 años es un tiempo normal, estándar, ¿no? Muchos. Y dicen, ¿10 años? ¿Cómo crees que voy a trabajar para ti 10 años? Sí. Entonces, como para qué inviertes en eso, que obviamente es un costo financiero importante el estar haciendo esos fondeos, cuando la gente ni siquiera le vas a hacer atractivo. Entonces, sí tienes que buscar el qué y el cómo. Hablaban hace ratito, bueno, en el primer bloque de la fiesta de fin de año. Oye, ¿le das un pavo? ¿Ese pavo qué es? ¿Acumula o no? Oye, pues para efectos del IMSS, perdóname, es despensa. Oye, no, me estás dando y me lo vas a acumular y resulta que el costo del pavo me lo vas a grabar a la base. Sí. Técnicamente sí es una despensa en especie. Entonces, de verdad tiene muchos toques de equilibrio que estar buscando para quedar armónicamente bien con las autoridades fiscales. Fíjate, alguna vez revisando una empresa, su plan de previsión social, lo digo así entre comillas, porque cuando lo revisas está ahí todos estos conceptos. Decimos, es que si tú dejas esto aquí, el colaborador en una renuncia, en un despido injustificado, te dice, y me debes todo esto. ¿No? Entonces, no, a ver, justamente es cómo debes estructurar lo que decíamos. A ver, una cosa es la previsión social y otro, actividades de integración que vayan con bienes, servicios, lo que vaya a dar, que son muy distintos a lo que otorgas en previsión social. Y yo creo que otro de los temas y que las empresas deben estar muy atentos es que desafortunadamente hay asesores que quieren vender esquemas en donde todo es previsión social. Y entonces, siendo todo previsión social, no vas a causar nada de ISR. Desde ayudas de cooperativas, ayuda deportiva, becas, o sea, esquemas. Todas las indemnizaciones a riesgos no ocurridos. Y como sobrevives cada quincena, tienes derecho al reclamo de las primas. Perdón, eso erosiona la base. Sí, se han escuchado historias de terror sobre este aspecto, que no andaremos, pero sí. No, la sigue habiendo y la verdad es que es bien delicado porque además no se queda el asesor con eso. Antes, o sea, los asesores de antes en ese sentido decían, dame tu plantilla, yo la administro y yo corro el riesgo. Sí. Hoy te lo implemento en tu empresa.
Sí, claro, y el riesgo es mío cuando van y me revisan las autoridades, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, la realidad es que la autoridad, el SAT, por ejemplo, los tiene perfectamente ubicados, sabe cómo funcionan este tipo de operaciones. Y como comenta Zoe, hoy día el riesgo se lo lleva absolutamente la empresa. Es la que puede perder todo ante una implementación de un esquema de previsión social que podemos denominarle agresivo y prácticamente ilegal, ¿no? Hay pruebas ácidas que no aguantan ninguna interpretación. Oye, de sueldos pagas 100, de ayudas previsionales 70, no puede ser. Sí, no, o sea, no te da la ecuación, ¿no? Sí, a ver, te digo, desafortunadamente muchos empresarios han tomado esa decisión por tema de costos. Sí. Correcto. Esa es la realidad, porque es, oye... Buscan una eficiencia. Buscando eficiencia, porque muchas veces lo ocupan para efectos de dar ese salto a la empresa. A lo mejor lo dejarán de hacer, pero desafortunadamente lo hacen y no están viendo el riesgo que pueden tener. O sea, puede ser, sí, me está ayudando para poder hacer crecer la empresa, para invertir el dinero en otros temas, pero al final del día ese costo le puede salir mucho más caro en un futuro que ya tenga consolidada su empresa, porque eso ya es un tema de simulación y muchas cosas que las autoridades ya hasta puede ser un tema penal. Sí, no. Entonces creo que no se visualiza, hay que tener mucho cuidado porque sí ha sido un vehículo, déjenme decirlo de alguna manera, correcto, que han usado algunos asesores para efectos de poder implementar este tipo de estrategias, pero dejan en riesgo al empresario, a la empresa. Ese es el tema. Sí, no, y partiendo de la idea de que hay empresarios que sí lo hacen con buena fe, pues que lo hagan bien, ¿no? Porque justamente pueden caer en este supuesto, ¿no? Sí puedes armonizar los beneficios. Oye, cuando inició la empresa, iniciamos con este paquete enorme porque los números eran muy buenos. Hoy que nos venimos transformando, que pasamos una pandemia, que el mercado cambia, pues evolucionas con eso y resulta que no te dan los pesos. Sí. Bueno, pues armonicemos de manera que efectivamente podamos cumplir y podamos otorgar algo con lo que podamos transitar bien y en términos de ley, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, lo comentaba Zoe, hoy día, por ejemplo, un vale de despensa, un fondo de ahorro, es deducible a lo máximo el 53% de lo que erogas como empresa. Sí. Creo que sí es algo muy, muy válido para las empresas decir, oye, a ver, ¿cómo puedo seguir beneficiando a mis colaboradores? Pero pues también de este lado tenga un beneficio fiscal correcto. Es decir, oye, pues si yo estoy haciendo una erogación en favor de mi colaborador, pues que sea 100% deducible de este lado. Está permitido en las disposiciones fiscales. Sí, o sea, no es nada en regla. Digo, no, está totalmente en regla. Déjame verlo así. Oye, en lugar de darte el fondo de ahorro que parcialmente lo tengo deducible, mejor le pego directo a la base. De todas maneras, graba igual. Pues te doy más sueldo, haz lo que quieras con tu dinero, tomo la deducción completa al ser sueldo y listo, ¿no? Y sobre todo yo creo que uno de los mensajes también importantes es no hay que tenerle miedo al cambio. Sí. ¿Sabes? Como empresario dices, hijo, es que llevo 15 años dando estas prestaciones, se me va a armar la revolución si hago una reestructura. No, la realidad es que es un proceso no sencillo, sí. O sea, tampoco es de ya lo cambié, de pronto ya nadie se enteró y ya lo hice. No, es un proceso de comunicación, de mucho análisis, de ver muchísimos escenarios. Pero la realidad es que cuando ya lo implementen, sobre todo cuando el colaborador ve en su primer recibo de nómina el beneficio en cash, cambia la historia. Sí. O sea, puede ser 15 días en descontento, que no, que sí. Pero, por ejemplo, cuando monetizas los fondos de ahorro, ya. Es mejor. Ya, se sonó la caja y hasta me sobró la quincena. Entonces... la verdad es que no tengan miedo a hacer este tipo de implementaciones. Perfecto. Nos falta un minuto. Sí deben de ser, perdóname, muy cuidadosos. O sea, en comunicación y en documentarlo adecuadamente. Como último comentario, digo, nos falta un minutito, pero ¿cuál sería la recomendación puntual para el empresario, dado que ya acabamos el año? ¿Y qué deberían de estar haciendo para el siguiente año? Yo creo que si tienen un plan de previsión social, es indispensable que cada año lo revisen, sí, y vean en qué se puede mejorar, aunque esto implique un cambio de 180 grados. Perfecto. ¿Sube? Totalmente de acuerdo, y en colaboración y acompañamiento con la gente. Esto es un tema siempre de comunicación, sí, siempre que hablas de gente y se lo comunicas y le das los escenarios en donde puedan palpar la diferencia o la razón de negocio,
así es como va a transitar positivamente esto. Perfecto, gran tema. Y ya se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que espero que nos veamos este año todavía, porque si no, nos vamos a ver a principio, porque vienen muchas otras noticias el próximo año. Soy Gómez, socia directora de GL Working, gracias por habernos acompañado. A Cela Polinar, socia fiscal de Garrido, gracias por habernos acompañado. Fidel, muchas gracias, se nos acaba el año, pero todavía hay muchos programas de qué platicar. Un gusto, como siempre. Mi nombre es Daniel Bauchan, nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche a través de 98.5 del FM. Nos vemos hasta luego, bye.